Nos encontramos en la Biblioteca Pública del Morro, donde se va a celebrar una jornada sobre algo interesantísimo, algo tan interesante como ocultos hasta hace unos 10 años, cuando se ha roto de alguna manera el silencio, el hermetismo en torno a la figura del suicidio. Vamos a hablar con la gerente de la Asociación Ceutí de Enfermos y Familiares, enfermos mentales, enfermos psíquicos, ACEFEP, Ana Belén Núñez. Buenos días, como siempre, muchas gracias por atendernos. Ya podemos hablar del silencio en torno al suicidio como algo pasado, ¿no? Yo espero que sí, yo espero que el silencio en torno al suicidio empiece a ser algo que olvidemos y que empecemos a hablar del suicidio en primera línea, que es lo que estamos empezando a hacer y donde se embarcan muchas veces este tipo de acciones. ACEFEP tiene un programa de formación en salud mental que imparte charlas a distintos colectivos y en este caso estamos aquí porque la asociación ACCEN contacta con nosotros para impartir unas charlas sobre formación en salud mental y prevención de conducta suicida. Cuando de algo no se habla mucho y empieza a hablarse, también es en cierto modo camino abonado, camino despejado para el morbo. Ese es el peligro que corremos ahora mismo con el suicidio. Claro, por eso es tan importante que los periodistas, los medios de comunicación, tengáis una formación básica sobre cómo contar este tipo de casos. Es importantísimo que demos la información, que la demos con claridad, pero no hace falta dar detalles y que además, como faldón final, también siempre contemos que existen entidades con las que tú puedes contactar, como el centro de emergencia del Colegio de Psicólogos, donde tú puedes hablar con ellos en el momento en el que tengas cualquier tipo de situación o acontecimiento. También es verdad que el Gobierno de la Nación se ha comprometido a poner en marcha un número de teléfono que será el 024, el 024. Esperamos que a mediados de mayo esto esté en funcionamiento y se convierta en un teléfono donde la gente pueda llamar para informarse, para contar que se encuentra con este tipo de ideas delirantes y que esperemos que esto empiece a ser una realidad porque ya es un problema de primera magnitud. Es decir, es la primera causa de muerte no natural entre personas entre 15 años y 29. O sea, los padres estamos muy preocupados con que nuestros hijos tengan un problema y beban y se monten en un coche y tengan un accidente. Sin embargo, los padres y las madres no tenemos el conocimiento suficiente como para saber que es más probable que tengan una idea suicida a que tengan un accidente de tráfico o se maten en un accidente de tráfico. Y esto igual tenemos que empezar a ponerlo encima de la mesa. La maldición china decía aquello de ojalá vengan tiempos interesantes y para contarlos, ¿no? Desde luego son tiempos interesantísimos. Hemos tenido los últimos 3 años pues una pandemia, el inicio de la Tercera Guerra Mundial, ahora el problema del Sáhara, hace un año por la entrada masiva en Ceuta, con todas las crisis económicas. No digo que sean tiempos propicios para el suicidio, pero sí para no sé si os ha sonado más veces el teléfono en estos 2 años que, pues por ejemplo, entre 2017 y 2019. Hombre, los datos son los que están. Es decir, en el año 2019 se quitaron la vida unas 3.500 personas, más o menos, y en el año 2020 3.900. Es decir, los datos son los que son. Entonces, ya no es que a nosotros nos suene más o no nos suene más el teléfono, que es una realidad que sí, sino que los datos que da el Instituto Nacional de Estadística son eso. Que nos planteemos que todos los días se quitan la vida en este país más de 10 personas es para tomarlo como con la importancia que tiene, no con la que los psicólogos queramos darle, sino con la importancia que en el fondo tiene. Y vuelvo a repetir, que sea la primera causa de muerte entre alguien que tiene 15 años y 29 es para que toda la sociedad se siente a planificar y a pensar que esto tenemos que empezar a darle al menos visibilidad. Hay países, creo que alguna zona del Reino Unido, Escocia, los nórdicos, Suecia y tal, que sí han planificado, sí han desarrollado estrategias, digamos, de Estado en contra del suicidio, sobre todo en edades juveniles. ¿Y cuáles han sido los resultados? Bueno, de momento parece que están funcionando. Pero países como Finlandia, como Noruega, que son países donde los datos del suicidio son altísimos, llevan trabajando en esto mucho antes que nosotros. Nosotros también venimos de una tradición judio-cristiana donde estos temas también eran más tabúes, entonces venimos un poquito más lentos, pero la realidad es que de alguna manera la prevención pasa por la información y por la información clara y precisa, no por la información desde el morbo, no por la información desde el cotilleo, desde el cómo, desde el cuándo, no. Esto está pasando, esto tiene solución y esto se puede prevenir. ¿Y qué tengo que hacer si me pasa a mí? Y para eso es fundamental contar con los medios de comunicación,
para poder hacer esa difusión. Va dirigida a un grupo organizado por la asociación ACCEM. Vamos a hablar sobre salud mental, sobre los distintos problemas de salud mental existentes. Vamos a intentar dar factores de protección para prevenir la aparición y después finalmente hablaremos de la prevención del suicidio como un tema que nosotros ya enmarcamos en una campaña que hemos iniciado este año que se llama Hablemos del suicidio, en el que es fundamental que la sociedad tenga un conocimiento sobre ella. Y una de las acciones en las que se enmarca esta campaña es esta parte de las charlas en las que específicamente se le dedica un tiempo a esta prevención del suicidio. Sí es verdad que hay que explicar que nosotros tenemos que estar muy atentos, tenemos que escucharnos y escuchar a los de al lado. Es decir, en el momento en el que la idea aparece en nuestra cabeza, la idea no se va a ir si no hacemos nada. La idea se va a ir haciendo fuerte. Entonces, cuando yo tengo una idea en la que empiezo a considerar que esto empieza a ocupar mucho tiempo en mi cabeza, tengo que buscar ayuda profesional. No hay más. Cuando considero que las personas que tengo a mi alrededor verbalizan ese tipo de ideas, aunque no lo tomemos como algo banal, rompamos ese mito de las personas que lo hacen no lo cuentan, no es real. Casi todo el mundo que toma la decisión ha verbalizado cosas, aunque no le hemos dado la importancia suficiente porque no nos han contado que hay que darle importancia. Los cambios de comportamiento en las personas que tenemos a nuestro alrededor son muy importantes. La gente se comporta de manera distinta porque les pasan cosas. Y entonces, que forme parte del abanico de posibilidades y será una manera en la que nosotros podamos prevenirlo. El problema está cuando no forma parte de un abanico de posibilidades, cuando no consideramos que esto nos pueda pasar a nosotros y solo le pasa a la gente que está en la tele. Entonces es cuando estas cosas pasan y no nos hemos dado cuenta. A ver, los casos se dan en todas las franjas de edad, lo que pasa que en esa resalta mucho porque es la primera causa. Yo no te podría dar una explicación científica ni profesional de por qué se da en esa franja de edad, porque tampoco es mi trabajo saberlo. Mi trabajo es